Bienvenidos a todos, qué alegría, ¿no? Ver tanta gente que responde a esta actividad. Al final esto motiva mucho, ¿no? Al club y a seguir avanzando. Y nada, pues bienvenidos a todos, también a los que nos siguen online en directo. Espero que podáis seguirlo sin problema. Y bueno, pues bienvenidos a esta sesión, a esta charla sobre las técnicas proyectivas, que yo creo que siempre que, no sé, yo me imagino y digo, jo, la primera vez que escuchamos sobre ellas, ¿no? Quizá en la carrera, no sé, o fuera, siempre a todos nos dejan indiferentes, ¿no? Sea a bien, sea mal, ¿no? Como que sorprende, ¿no? Es esto ciencia, parece magia, ¿no? Como a través de un garabato se puede llegar a conocer cosas tan íntimas de la persona, ¿no? ¿Cómo responde esto a la antropología, ¿no? que seguimos nosotros en la universidad, ¿no? Bueno, pues todo esto, estos aspectos, pues vamos a irlos desgranando un poco de la mano de dos personas que están aquí hoy. Muchas gracias por venir. El doctor Raúl Alelupa, que es, entre otras muchas cosas, ¿no? por su amplio recorrido y experiencia, por mencionar alguna de ellas, aunque quizá muchos le conozcáis, es doctor en medicina y cirugía, en psicología, es experto en salud mental, tiene varias publicaciones, varios libros, ¿no? Y también es profesor en varias universidades. Y por otro lado tenemos a Ruth de Jesús, que muchos la conocemos, es madrina, ¿no?, de este club desde los orígenes, es doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por esta casa, por la Universidad Francisco de Vitoria, licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Pedagogía y profesora de grado de Psicología, entre otros. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros, ¿no?, sobre este tema. Bueno, os dejamos con ellos. Bien, muchas gracias, Raquel. Realmente la conferencia que siempre queremos que nos imparta Raúl es cómo hace para hacer tantas cosas, pero algún día nos tiene que contar el secreto para saber tanto y bueno, eso, para dominar tantas cosas, pero lo bueno además también tiene que es muy generoso y que lo va a compartir hoy con nosotros y eso es un regalo. Yo simplemente voy a hacer un poquito un marco a toda la explicación que va a hacer Raúl del psicoanálisis para entender las técnicas proyectivas, pero sobre todo de las técnicas proyectivas, ¿no? Bueno, voy a poner una pequeñísima presentación que yo tengo. No te preocupes, solo la voy a proyectar ahora. Es que yo no había puesto la cabecera y así se ve. Muy bien. Yo lo que voy a trabajar con vosotros es la reflexión de carácter más antropológico, ¿no? ¿Sabéis quién es este? Víctor Frank, muy bien, ¿no? Entonces, Víctor Frank, lo oiréis algunos estudiando más, según avancéis, plantea esta reflexión, ¿no?, sobre la importancia de los fundamentos antropológicos, ¿no? Dice, mi opinión personal es que toda psicoterapia se basa en unas premisas antropológicas, a no ser que el psicoterapeuta no se haya hecho consciente de ello, en cuyo caso se apoya en implicaciones antropológicas, lo cual es aún más grave, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con eso Víctor Frank? Que siempre, cada uno de nosotros trabajamos desde una idea de lo que es la persona. Esa es la base, ¿no? Entonces, cada uno vamos a entender que la persona es una forma y eso es lo que va a marcar nuestra forma de interactuar, de relacionarnos, de interpretar, de entender lo que le pasa y de ver qué ayuda necesita. Por lo tanto, la primera responsabilidad de un profesional de la psicología es ser muy consciente de qué considera que es la persona, ¿no? ¿Quién cree que es?, ¿no? Y sobre todo de poder tener la visión lo más completa, lo más verdadera y lo más realista de lo que es un ser humano, ¿no?, de lo que es la naturaleza humana. ¿Qué nos sucede en nuestra ciencia? ¿No? Pues nos sucede que no hay un acuerdo en lo que es la idea de persona, ¿no? Cada escuela, cada modelo trabaja desde una concepción diferente de lo que es la persona. Y además ha llegado a esa concepción no porque se lo haya planteado como una premisa de partida, sino que supone que tiene una idea de persona, pero no ha partido desde esa reflexión, sino que ha desarrollado por una serie de intuiciones, una serie de intervenciones, pero no establece o define bien qué concepción tiene de la persona humana.
Entonces, yo lo que os planteo es esto, ¿no? Vamos a hacer esta reflexión en lo que hoy nos toca, que es el psicoanálisis. Cuando yo estudiaba, como vosotros ahora, ¿no? Reconozco que este hecho de la psicología me generaba mucha inquietud, ¿no? Porque yo llegaba a clase y lo que yo buscaba es que me dijeran con claridad quién es la persona y qué hay que hacer para ayudarla, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, si estudiáis esta carrera, si la hemos estudiado, si nos queremos dedicar a esto, es porque queremos ayudar a la persona y no nos queremos equivocar y queremos acertar. Y claro, y tú vas a clase y te dice, pues mira, un conductista trabaja así la depresión, y un cognitivo-conductual trabaja así la depresión, y un psicoanalista trabaja así la depresión. Y tú dices, fenomenal, pero yo quiero trabajar la depresión de una manera que ayude a la persona, que realmente la pueda ayudar, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Entonces yo me acuerdo que, ¿qué tal? Buenos días. Entraba en crisis, ¿no? Y afortunadamente yo estudiaba en la Universidad Pontificia de Comillas, había un profesor ya retirado en mérito, el padre Carlos Valverde, profesor de Antropología Filosófica, y yo llegaba y le preguntaba, sobre todo porque a veces también me daba la sensación que en las clases, algunos de estos modelos, yo no me identificaba con esos modelos, y decía, a mí esto no me explica. Yo me considero que, por supuesto, me influye mi familia muchísimo, el contexto social también, pero digo, yo soy un ser libre y a mí no me están hablando de la libertad. ¿Y dónde está la libertad en psicología? Entonces, bueno, pues me rayaba mucho, como decís. Entonces, gracias a este profesor de filosofía, él me ayudaba mucho, pues como a ir, ¿no? Y entonces hubo un momento que hasta entré en crisis y dije, mira, yo dejo esta carrera y yo quiero una carrera que sea precisa, no una científica, una que me diga, si haces esto, esto y esto, el resultado es bueno, ¿no? Pero, sin embargo, descubrí que digo, qué bonita esta carrera, ¿no? Porque el hombre es tan maravilloso y tan inabarcable y es tan misterioso que ninguna teoría le puede agotar, ¿no? Ni ninguna escuela le puede abarcar, ¿no? Y que nuestro reto precisamente es poder avanzar responsablemente y científicamente en ir entendiendo mejor, pero que siempre se nos escapará, porque el ser humano somos algo muy grande, ¿no? Y que siempre seremos un poco un misterio para nosotros mismos, ¿no? Pero dedicarnos a esto, creo que eso es bueno, pues es muy, pues muy bueno, ¿no? ¿Cuál es la idea? A ver, Alberto, te pido un poco que seas voluntario por aquí como experto. Raúl va a hablar, ¿no? de un aspecto esencial, ¿no? Que es la cientificidad de una propuesta, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Que yo soy científico y tengo que estudiar el brazo de Alberto, ¿no? Entonces es muy importante que lo haga muy bien, rigurosamente, ¿no? Es decir, que emplee las técnicas que me permitan conocer, ¿no? Muy bien cómo es su brazo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, él como experto nos va a poder decir en qué medida las técnicas proyectivas o el psicoanálisis emplea un procedimiento que se ajusta a la ciencia y que por lo tanto es riguroso. La reflexión que yo os voy a enmarcar es ¿de qué nos habla el psicoanálisis? ¿No? Porque es cierto que Alberto tiene un brazo, pero Alberto es mucho más que su brazo. Entonces, la dificultad que encontramos en los modelos es que cualquier modelo es parcial, cualquiera, ¿no? Entonces, un modelo tiene que ser científico, pero tenemos que aspirar al modelo más completo, que me pueda decir todo lo que es Alberto, no solo me hable de su brazo, sino de todo lo que él es, ¿no? Gracias, aquí te sometes a todo. Entonces, la reflexión que quiero que hagamos es la siguiente, y no me quiero, sí, pásamela, gracias, no me quiero entretener mucho porque sobre todo, y la vamos a hacer conjuntamente, ¿no? Vais pasando por favor esta fichita, que es lo que tenéis aquí proyectado, y es responsabilidad de cada uno, ¿no? Como profesional de la psicología, que nos hagamos estas dos preguntas, ¿no? Que es la pregunta antropológica y la pregunta ética, ¿no? Y desde esta pregunta nosotros podamos valorar todas las propuestas que nos hace la psicología y ver, ¿no? Cómo nos aporta o cómo nos enriquece, ¿no? Porque cualquier modelo o cualquier propuesta nos va a hablar de la persona. La dificultad es que todas van a tener una visión parcial o sesgada. Y nuestra responsabilidad es tener la visión lo más amplia e integral posible de la persona y desde ahí ver, ¿no? qué aportaciones me van haciendo los diferentes modelos. Y esto es una tarea, por supuesto, que tenemos que hacer pues como ciencia, ¿no? Y también desde las clases y desde la facultad, pero también sobre todo es una tarea personal de cada uno. Por eso es un ejercicio que vamos a hacer hoy aquí, ¿no? Entonces yo lo que os voy a explicar muy rápidamente es qué serían estas preguntas, ¿no?
Lo vamos a escuchar con muchísima atención y disfrutando un montón toda la exposición de Raúl, y después vamos a ver y a responder estas preguntas en el psicoanálisis y en las técnicas proyectivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada teoría va a tener una idea sobre lo que es la persona. Podríamos ampliar el análisis antropológico a muchísimos elementos, ¿no? Yo sugiero estos 3. Cada teoría va a tener una idea de qué es la persona. En cuanto a si solo somos materia, lo que vemos, el cuerpo que vemos, o si existe la posibilidad de que además de materia seamos espíritu, que hay una realidad espiritual en el ser humano. Y esto, ojalá, bueno, en otro día, y sobre todo que estuve ahí el padre Po, nos lo podría explicar muchísimo mejor, podríamos ver las implicaciones que esto tiene, ¿no? La más evidente es que si yo acepto que si solo soy materia, lo que yo acepto es que cuando yo me muera, ¿qué pasa? Que se acabó. Si solo soy materia, se acabó, ¿no? Eso es como el principio más básico, ¿no? Pero hay muchos más elementos que implicaría el reconocimiento de una realidad espiritual en el ser humano. Entonces, yo puedo ver a la persona como solo materia, ¿no? Desde un monismo o desde un dualismo. Considero que es materia y espíritu. Y ahí también nos abrimos a un campo muy amplio, que ese es el experto del padre Rafael Pos, y cómo es la relación entre materia y espíritu encarnado, emergentismo. Bueno, pues hay muchas cosas muy interesantes que nos podemos explicar. Pero lo primero es esto: esta teoría es materialista o esta teoría es monista, o materialista o dualista. Reconoce que somos materia y espíritu. Desde ahí tiene muchísimo que ver con entender qué origina cómo soy yo, ¿no? Yo soy un ser biológico, psicológico, socio, espiritual. Puedo o no reconocer la realidad espiritual del ser humano, ¿no? Pero entonces, ¿qué determina lo que yo soy? ¿Mi biología? ¿Qué determina mi psique? ¿Mi biología o mi condicionamiento social? ¿O mi espiritualidad? ¿No? Y ahí vamos a otra idea de cómo entendemos a la persona. Y en todo esto, lo que está muy, muy en juego es esto: ¿somos libres o no? ¿En qué medida lo somos? ¿De qué forma lo somos? ¿No? De hecho, somos seres conscientes, esto es innegable, pero la conciencia, ¿dónde se asienta? ¿Solo lo material o una realidad espiritual? Bueno, pues todas estas preguntas son las preguntas sobre quién es la persona, y a estas preguntas cada modelo responde de manera diferente, ¿no? Y esto tiene implicación a la hora de poder trabajar. Entonces, ¿qué os planteo, no? Vais a escuchar toda la explicación de Raúl y vosotros, luego conjuntamente al final, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿El psicoanálisis qué es? ¿Monista o dualista? ¿Materialista o reconoce la realidad del espíritu? ¿Qué hace o qué explica cómo es el ser humano? ¿Lo biológico, lo social, lo espiritual? ¿Considera que el ser humano es libre o en qué medida es libre? ¿En qué medida reconoce la importancia de la consciencia? Bueno, pues estas preguntas son las que luego nos vamos a hacer para enmarcar, ¿no?, cuál es esta propuesta del psicoanálisis. Pero la otra pregunta fundamental es la pregunta ética. ¿Yo qué considero que es bueno para la persona? Si yo soy terapeuta, ¿para qué trabajo? ¿Qué bien quiero que la persona alcance? Y esa es esencial, porque es lo que va a marcar mi trabajo, ¿no? Lo que va a marcar nuestro trabajo es, yo considero que lo que tiene que hacer la persona es liberarse de los impulsos reprimidos y darle respuesta. Ah, pues esa es mi idea de lo que es bueno para la persona. O no, yo considero que la persona tiene que descubrir lo que es verdaderamente valioso y moverse por grandes ideales. Eso es la respuesta. Entonces, ¿qué tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es para el psicoanálisis lo bueno para la persona, ¿no? Y qué se quiere alcanzar con las técnicas proyectivas o con la terapia psicoanalítica como lo que es verdaderamente bueno para la persona? Bien, y así podemos, ¿no?, entender esta propuesta del psicoanálisis pues desde una reflexión antropológica y ver qué idea tiene la persona de base, ¿vale? Yo ya me callo, se ha entendido más o menos, ¿no? Ya algunos sois además expertos en antropología y he estudiado mucho más, pero lanzo esto para que en esta clave escuchemos todo lo que nos va a explicar Raúl y luego después hacemos la reflexión. ¿Bien? Fenomenal. Ahora pasamos testigo literal. Le paso el micro y... Soy horrible para esto, se caerá. Bueno, si tienes eso sí, ahí, en los bolsillos es perfecto. ¿Cómo más tienes esto? Sí, para echarlo aquí, ¿no? Ahí está bien. Vale. Bueno,
Pues muchas gracias por invitarme. Me alegro de ver caras conocidas, a las que echo de menos. No sé si alguien trabaja en psicoanálisis o técnicas proyectivas. ¿Nadie? Bueno, yo creía que iba a haber polémica, porque, fijaos, he pasado esta mañana por la zona de profesores, porque tenía que hacer otras cosas, y ya vi algunos profesores que trabajan en técnicas proyectivas y tal, me decían, jo, pero no digas esto así, dilo un poco menos, tal, normal, porque, bueno, como decía Ruth, hay distintas aproximaciones al estudio del ser humano, en este caso de la mente, y el psicoanálisis y las técnicas proyectivas, pues, lo hacen de una manera muy peculiar, ¿no? Yo estuve formándome durante muchos años en psicoanálisis, aquí en el Hospital Ramón y Cajal, y luego pasé por un proceso psicoanalítico porque te obligan. Primero te tienes que formar como psicoanalista y luego te tienes que psicoanalizar, y luego psicoanalizar a otros y tal, es un poco un proceso largo, ¿no? Pero es muy interesante, es muy interesante, ¿no? Luego veréis mi opinión al respecto, pero es muy interesante, ¿no? Este es el guión que vamos a seguir, ¿vale? Para no aburriros mucho, ¿vale? Vamos a ver por qué hablamos de psicoanálisis y técnicas proyectivas, el psicoanálisis como herramienta clínica, por si alguna lo utilizáis en un futuro, las técnicas proyectivas que se emplean en el ámbito clínico. Yo he acudido a un amigo mío, que tiene una clínica muy grande en Madrid, que trabaja con este tipo de cosas, que si le pides cita, no te da cita hasta dentro de 7 meses, y que reconoce que no tiene ni idea de lo que hace, ¿no? Pero es verdad que en estas técnicas proyectivas te formas en un fin de semana. De un viernes por la tarde a un domingo ya eres especialista en esto, ¿no? Y es importante, luego entenderéis por qué, ¿no? Y luego las perspectivas de futuro, nuevas aproximaciones, que básicamente es vosotras, ¿no? Que sois el futuro, ¿no? de esta disciplina. Bien, vamos a empezar, fijaos. Si yo, a Gonzalo, que le tengo mucha manía, ¿te aprobé, Gonzalo? Sí. Rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. Tuvo que ser un error, luego hay que revisar el cambio. Si yo a Gonzalo le dijera, Gonzalo, ahora mismo vamos a operarte, ¿no? Y vosotras todas tenéis que opinar, ¿eh? Y va a ser con éter, rápido, si te despiertas en mitad de la operación no te preocupes porque va a haber gente agarrándote y te vamos a poner un palo en la boca para mitigar un poco el dolor, que ya sabes que como es una interpretación del cerebro. ¿Tú te dejarías operar? No. ¿El resto se lo recomendaríais? ¿No? ¿No os parece algo sano, interesante operaros así? ¿No? ¿Ninguno lo aceptaríais? Si vais mañana al Cajal o al Marañón y tal y os dicen eso, diríais que no. Si os propongo un negocio, digo, ahora que está de moda el tema de los coches eléctricos y tal, comprad un coche eléctrico, ¿no? Y me pagáis 40.000 euros, lo que vale un eléctrico, ¿no? 40, 50.000 euros, ¿no? Y os entrego esto, ¿qué me diríais? Que te he timado, ¿no? Porque es un eléctrico, ¿eh? En serio. Es el primer eléctrico que hubo, que yo creo que funciona mejor que los de ahora a veces. En serio. ¿No lo compraríais? 30.000, venga. ¿No? ¿No aceptáis? Vale, os digo, mira, vámonos de viaje y nos vamos en avión. No, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos en avión, en barco, ¿no? Un poco. Y cogemos este avión. ¿Qué os parece? ¿Quién se apuntaría? Bueno, estos dos que yo suspendí también, ¿no? Pues algo mal hecho este año, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué me diréis que tienen en común los tres? Antiguo, ¿qué más? Obsoleto. Fijaos, son imágenes de 1900, 1902, 1905, ¿no? Ninguna de nosotras nos pondríamos ni a operarnos así, ni compraríamos ese coche, ni volaríamos, ¿no? Con ese avión, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis, que es de la misma época, exactamente la misma época, hoy es 29, ¿no? 29 de marzo de 2023, en la Facultad de Psicología, ¿no? En Psicología y demás, estamos hablando de una técnica de hace más de 100 años, ¿no? Y técnica de 100 años, de más de 100 años, que se sigue empleando, ¿no? Es como si alguien vieseis por la calle un coche de estos eléctricos, ¿no? Luego veremos por qué, ¿no? No solo el psicoanálisis, las técnicas proyectivas, luego vamos a verlas, ¿no? El Rorschach, los test, que ya os digo, de formación de fin de semana, en muchos casos, ¿no? Es muy difícil... no va a salir.
que hablemos de psicoanálisis en media hora, porque el psicoanálisis tiene un cuerpo teórico muy, muy amplio, está muy desarrollado, se ha desarrollado durante 100 años, ¿no? Podríamos pensar que si esto funciona todavía a día de hoy es que la salud mental no está de moda. ¿Estáis de acuerdo? ¿No está de moda la salud mental? Está muy de moda, ¿no? La ciencia, la sanidad, todo va por modas. Ahora tenéis suerte, hay que explotar el negocio, ¿no? Los que estáis en tercero, vais a cuarto dentro de poco y luego ya salís, hay que montar una clínica, porque te llegan solos los pacientes, porque todo el mundo tiene un problema psicológico. Antes no, pero ahora todos. De hecho, el otro día estaba con un grupo de empresarios importante, que estábamos trabajando en temas de salud mental y nos decían, es que ahora toda la gente joven tiene problemas psicológicos, ¿no? Yo les preguntaba, ¿vosotros no tenéis ningún problema? Y decían, no, era un grupo de 20, no, estoy muy bien, tal. Luego ya en el café, ya se acercaba alguno, doctor, tal, es que ¿sabes lo que me pasa esto, tal, no sé. Luego otro, joder, al final todos, ¿no? Eso sí que tenían problemas de salud mental, lo que pasa es que no lo decían, ¿no? Dentro de ese ámbito. En realidad está muy, muy, muy de moda. En algunos casos es serio, está habiendo un aumento en intentos de suicidio, en conductas autolíticas, autolesiones, depresión, ansiedad. Los niveles están subiendo muchísimo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que tiene una explicación. Nuestra generación no creció con pandemias y las guerras estaban como muy lejos, ¿no? Bueno, Yugoslavia quizá y tal, pero vuestra generación está creciendo con una pandemia de por medio, con una guerra a las puertas, ¿no? De aquí prácticamente, con lo cual la inseguridad, la incertidumbre crece, ¿no? Esto es súper interesante. España ya es el país del mundo que más diazepam consume, de todo el mundo, más benzodiazepinas consume, ¿no? Claro, yo lo que creo es que si utilizamos esas técnicas, o estamos hablando hoy aquí de psicoanálisis y de técnicas proyectivas, que creo que es muy interesante además hablarlo, es porque nosotras no nos tomamos en serio la salud mental. Como profesionales, no nos lo tomamos en serio, porque pensamos que vale cualquier cosa. Es como si un cirujano no se tomase en serio el estudio de la anestesia, y dijera, bueno, a mí me da igual un anestesista, yo que 4 enfermeras agarren a este tipo y lo opero directamente, como se hacía en la Guerra Civil Americana o lo que sea, imaginaos, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Nosotros es que creo que no nos lo tomamos en serio. Quizás sea porque el cerebro es un órgano extremadamente complejo. Estos son los dibujos de Da Vinci, os los recomiendo, que también trabajó en neuroanatomía y realizó aportaciones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero claro, no nos hemos quedado ahí, ¿no? El cerebro es muy complejo, pero tenemos técnicas de neuroimagen que han evolucionado muchísimo, ¿no? Antes le estaba comentando a una profesora que estuve la semana pasada en el laboratorio del profesor Rizzolatti en Italia, y ellos trabajan con estimulación magnética transcraneal, y lo hacen con una pala. Te sientas, ¿no? Localiza la corteza premotora, derecha, por ejemplo, la zona de la mano y demás con la motora, te dan un toque, no notas nada, se oye clic, clic, solo, y te dicen, mueve la mano, y no puedes moverla, te la inhiben durante un tiempo, ¿no? Para simular, por ejemplo, ictus, ¿no? Con lo cual es muy interesante, y decía, bueno, es que esto hay que incorporarlo en la clínica, ellos lo incorporan en la clínica. Es decir, una técnica extremadamente reciente incorporada directamente en el ámbito clínico, ¿no? Tenemos neuroimagen, tenemos funcional y no funcional, ¿no? Anatómica, tenemos tractografías, no sé si habéis visto alguna vez, bueno, mis alumnas de primero sí, las tractografías para ver las vías de conexión entre diferentes regiones cerebrales, ¿no? Y cómo se pueden alterar. Y tenemos toda la biología molecular, la bioquímica y la biología molecular del cerebro, ¿no? Realmente eso no lo hemos incorporado, ni en la carrera, ni en la práctica clínica. De hecho, cuando yo se lo menciono a muchas alumnas y demás, me dicen que piden consejo en tercero, en cuarto, me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cuál podría ser mi camino y tal? Y les hablas de, oye, pues aprende bioquímica, aprende neuroanatomía, es fundamental para poder determinar dónde está la lesión, o si hay lesiones o no, y tal. Te miran raro muchos, dicen, no, es que voy a hacer sistémica. Entonces la sistémica no tiene nada que ver con esto, es que tiene mucho que ver porque hasta donde yo sé, la mente está en el cerebro. Es decir, si te cortan el dedo gordo del pie, te puedes enfadar muchísimo, ¿no? Incluso cojear un poco y tal, pero no vas a tener alteraciones cognitivas, ¿no? Sin embargo, si te quito un trocito de cerebro, habéis dado neuro ya, ¿no? Va a haber alteraciones cognitivas.
Luego te respondo a todas, Marcos, no te preocupes. Ya sabía lo que ibas a preguntar, seguro. Bien, vamos a ver el psicoanálisis como herramienta clínica. Mirad, lo tengo aquí. El libro, sí. Os recomiendo este libro de Freud, Introducción al psicoanálisis. Lo cuenta, además lo dice él al principio, lo cuenta como si fuera algo muy, muy sencillo para gente que no es experta en psicoanálisis, ¿no? Y el prólogo, la gente nunca se lee los prólogos, ¿no? Si nos leyésemos los prólogos, ves que Darwin tuvo que publicar ahí rápido porque dice que hay otro que se ha enterado que ha descubierto lo mismo que él y que lo quiere hacer publicar rápido para que no ser el primero, vamos, y que por eso tiene errores el libro, tal. Los prólogos son súper interesantes. Y en el prólogo de Freud, de este libro, es muy interesante porque hace una crítica a la psiquiatría biológica muy, muy, muy interesante, que está vigente. Freud en realidad era un tipo genial. No sé si sabéis que él venía de la neurología pediátrica, estudió con Charcot en Francia, en París, empezó con el tema de las histerias, quiso meterse en el tema de la psicosis y se salió rápido, porque dijo que era muy complejo poder abordar una psicosis, y desarrolló la misma teoría que Ramón y Cajal, la misma, un año antes, pero nunca la publicó, ¿no? Pero era un tipo brillante en todos los aspectos, ¿no? Fijaos, os he buscado una definición tipo, quería buscar varias, pero que estuviera en una universidad, ¿no? Esta es de la Universidad Internacional de Valencia, es muy interesante, ¿no? Porque habla de una pseudociencia, que fue fundada a finales del siglo XX, etcétera, lo que estoy diciendo en 1900 y demás, pero habla de pseudociencia, directamente, ¿vale? No en todos los ámbitos se considera el psicoanálisis como una pseudociencia, sino que se considera incluso que tiene una carga científica muy importante, ¿vale? Ahora veremos. Os voy a dar unas pinceladas de cómo está estructurado, porque ya os digo que el psicoanálisis, de hecho, tienes clases en psicoanálisis de cómo entender el psicoanálisis, el lenguaje del psicoanálisis, porque tiene un lenguaje propio. Entonces, al tener un lenguaje propio, muchas veces lo puedes identificar con otros modelos de terapia, sistémica, cognitivo-conductual, centrado en la persona y demás, pero luego es distinto. Y utilizan, como para ellos el lenguaje es fundamental, muchas veces es complicado poder entender determinados conceptos, lo enrevesan mucho. Yo me acuerdo que teníamos un profesor, creo que te lo estaba diciendo antes, en la Autónoma, que nos daba psicoanálisis, y íbamos a clase, bueno, yo fui a 2 clases, a la segunda me aburría, ya no fui, pero las 2 primeras yo no me enteraba de nada, estaba escuchando y digo, yo no me entero de nada lo que está diciendo este hombre, y la gente que iba, solíamos pedir los apuntes a las que sacaban buenas notas, era una técnica que teníamos, decíamos, oye, saca buena nota, me deja los apuntes, tal, no sé, y no lo hagáis, pero bueno, yo lo hice. Y resulta que leíamos los apuntes, y cuando hablamos con la gente que sabía, nos decía, mira, el examen es sencillo, cuanto menos sepas, mejor. Y vas a probar seguro, ¿no? Era abierto, y es verdad, o sea, yo casi no estudié nada, me empecé a enrollar ahí, otra cosa no, pero enrollarme ahí escribiendo todo lo que quería, y aprobé. Y se lo fui a decir al profesor, le dije, profesor, Terrazas, Gutiérrez Terrazas, digo, no sé cómo he podido aprobar si no he estudiado nada, no tengo ni idea de psicoanálisis. Y me dijo, eso es que sabes de psicoanálisis. Claro, porque me dijo, yo tampoco lo entiendo. O sea, llegó un momento en que ya me di cuenta que era dificilísimo entenderlo, ¿no? Fijaos, Freud introduce algo que es muy importante y que se ve ahora, en el día de hoy, Él amplía el análisis psicológico a toda la población, es decir, independientemente si tienes una patología o no, un trastorno mental o no, él lo amplía a todo el mundo. Él dice, la psique es común a todas nosotras, con lo cual puedes tener alguna alteración, que no tiene por qué ser un trastorno, pero es importante el análisis. ¿Por qué es importante que Freud hiciera esto? Pues llegó un momento, fijaos, que si tuvo influencia, que en la DSM, sabéis lo que es la DSM, ¿no? El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales y demás, la edición, no sé si es la segunda, hay un momento en el que los psicoanalistas tenían mucha influencia, con lo cual la DSM se hizo en función del psicoanálisis. Hay un momento en que dice, te presenta alguno de estos síntomas, sabéis que va por criterios, si presentas este y este durante un determinado tiempo y demás, y incide sobre tu vida y tal, no sé qué, puede ser motivo de diagnóstico, ¿no? Coincide, correlaciona, dicen. Bueno, pues hay un momento que el psicoanálisis tiene tanta influencia que dice, ¿cumples este criterio? No, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Y dice, bueno, pero por si acaso, debes evaluarte psicológicamente, porque todo el mundo, digamos, es susceptible de tener un problema psicológico, ¿no? Además establece una relación muy importante entre el mundo consciente e inconsciente, ¿no?
él lo que dice básicamente es que la conciencia es una pequeñísima fracción de la vida psicológica, de la vida psíquica. Dice, prácticamente todo es inconsciente, y solo una pequeña parte es consciente. Claro, ¿cómo accedemos a ese inconsciente? Dice, a través de una serie de mecanismos, que ya pueden ser actos fallidos, los chistes, decía él, e incluso los sueños, ¿no? Él hace un análisis de los sueños muy interesante, tiene un libro sobre ello muy interesante, ¿no? Y dice, y la expresión máxima de esa relación entre inconsciente y consciente sean los trastornos mentales, ¿vale? Insisto que él no habla de trastornos mentales como la esquizofrenia, la psicosis, etcétera, porque él no se mete en eso, no es él cuando intenta meterse se da cuenta, lo dice, que es demasiado complicado y sale de ahí directamente, porque no puede entender la psicosis, ¿no? Y tiene una teoría basada en motivaciones, está relacionado con la emoción, la motivación, los impulsos relacionados o entendidos como pulsiones de vida, de muerte, ahora lo veremos, ¿no? que es importante, y a partir de ahí él va creando toda una estructura teórica, ¿no? Para explicar la clínica. Luego era muy curioso, Freud era un tipo que tenía miedo a montar en tren, no podía montar en tren, ¿no? Pero él decía que no había accedido a su inconsciente de por qué tenía miedo a montar en los trenes, ¿no? Y además, y esto me parece muy interesante, realiza una visión topográfica de la mente, en el ello, el yo y el superyo. El yo es el ego, eso lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Si tú vas a un psicoanalista, constantemente se habla de esto, tu ello, tu yo, tu superyo, ¿no? Te va estructurando, ¿no? Sobre cómo es en realidad. Fijaos, aquí os he puesto esta imagen porque yo creo que es muy interesante. El ello, digamos que es la parte más primitiva, más profunda, más innata del ser humano, ¿no? Y ahí es donde están nuestras pulsiones, nuestros deseos más íntimos, ¿no? Que guían, dice Freud, la conducta, que al final tienen manifestaciones en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de pensar, ¿no? Y se rige por el principio del placer, es decir, quiero algo, lo quiero obtener, y da igual, lo que valga, lo que me lleve por delante, simplemente quiero satisfacer necesidades. Y en este caso, una de las pulsiones, sexual, para él es fundamental. Él prácticamente basa todo en una pulsión sexual, ¿vale? Que está en ese ello, y es la que impulsa nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? La que está en el inconsciente. Fijaos que esta fracción es la consciencia, muy poquito. En contraposición, el superyo. Son los imperativos morales, son los que le dicen al ello, vale, sí, ya sé que quieres hacer esto, pero no puedes hacer esto, porque esto no se puede hacer. Hay una serie de normas que tienes que cumplir, que no está bien visto, o que esto te va a acarrear una serie de problemas, ¿vale? Es el contrapeso, ¿vale? Ese superyo. Y luego el yo, que es el mediador, para que lo entendáis, ¿vale? El que está entre el superyo y el ello, y dice, bueno, vale, tú, el ello, quieres este impulso sexual, o este impulso de juego, de excitación hacia el juego, por ejemplo, también habla, Freud tiene un pequeño capítulo sobre eso muy interesante, pero no puedes hacerlo porque las normas sociales no permiten este tipo de comportamientos, con lo cual, bueno, pues te dejo una cuarta parte, ¿no? Entonces ahí dice él, si predomina el ello, pues vas a tener problemas de neuroticismo, etcétera, es decir, determinados comportamientos que no vas a poder contrarrestar, ¿vale? Y ahí es donde él trabaja a través de chistes, los sueños, los actos fallidos, los errores a la hora de hablar, ¿no? Que para él son como puertas que te permiten entrar al inconsciente, arreglarlo más o menos y salir, ¿vale? Para que en realidad entre la diferencia entre el superyo y el ello pues se vaya disminuyendo, para que me entendáis, ¿vale? Que digamos que hay una congruencia entre ambos. Esto muchas veces, si tú te vas a la teoría central de la persona, que es muy interesante, de Carl Rogers, no sé si habéis visto la película El indomable Will Hunting, es un caso Rogers, y es muy interesante, ¿no? Porque ahí se ve cómo se realiza ese tipo de terapia, y al final te das cuenta que hablan de incongruencia, congruencias, etcétera, que es, si lo traduces aquí, es muy parecido, ¿vale? O sea, cómo el yo es capaz de mediar entre algo que empieza a ser muy incongruente para hacerlo más congruente y que el sujeto no presente comportamientos ansiógenos, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué validez científica tiene esto, ¿no? Que era lo que hablaba antes Ruth, que decía, vamos a hablar de la validez científica. Fijaos, este es el artículo 18 del Código Ontológico de la Psicología, que os lo darán cuando os licenciéis, el decano de Psicología.
muy avispado en esto, claro, os da el código ontológico, los estatutos y te recuerda que te tienes que afiliar al colegio, porque si no, no vas a poder ejercer la psicología, ¿no? Y cuando te lees esto, estás como... está muy reglado todo, lógicamente, pues es una profesión al final sanitaria, ¿no? Y fijaos, dice, sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, es decir, se acepta que haya de todo, porque en psicología hay de todo, ¿no? Lo que te dice es que no debes utilizar procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados dentro de los límites del conocimiento científico, fijaos lo que pone aquí, vigente, ¿vale? Claro, ¿podríamos utilizar el psicoanálisis? Pues no, en realidad no. Yo he hablado con psicoanalistas y dicen, es que Freud habla, y en este libro por eso os digo que el prólogo es fundamental, dice, hombre, nosotros podemos demostrar científicamente que el psicoanálisis es una ciencia, ¿no? No como los conductistas, él reconoce, dice, no así, dice, claro, tenemos dos dificultades. La primera, que en un proceso terapéutico no puede haber un coterapeuta. O sea, si vais a aprender psicoanálisis y el psicoanalista os dice, vente conmigo a ver un paciente, raro, porque no puede haberlo, porque se supone que se cohíbe el paciente, no puedes acceder a sus mecanismos inconscientes, con lo cual no va a mejorar, ¿vale? Dice, no puede venir nadie a verlo, tienes que experimentarlo tú, por eso te tienes que psicoanalizar. Y en segundo lugar dice, y claro, ¿cómo demostramos el tema del inconsciente? No podemos, claro, no podemos hacer ningún experimento, ¿no? Con lo cual él dice, yo creo que es científico, pero no lo puedo demostrar. Y es interesante, por eso os digo lo del prólogo, porque dice, pero tampoco la psiquiatría biológica. Dice, lo que pasa que cuentan que sí, que puede, pero no puede. Tiene una parte de razón muy significativo, ¿no? Todo lo que decía. ¿Por qué? Es cierto que la psiquiatría biológica no ha encontrado ni un solo correlato para ningún trastorno. El otro día estaba, el otro día hace ya, con una jefa de servicio de un hospital de Madrid, que me invitaron para discutir, básicamente, porque yo no sé para qué me invitaron, pero era sobre el TDAH, y ella lo defendía, estaba convencidísima y tal, y claro, su primera charla puso todos los casos que hay de alteraciones en la estructura de las cortezas cerebrales, bioquímicas, tal, no sé qué, y le dije, bueno, pero entonces, digo, vamos a cambiar el título de la charla, es enfermedad de déficit de atención, ¿no?, hiperactividad, y me dijo, no, trastorno, y dije, no, trastorno no, porque trastorno es cuando no hay un correlato biológico, son los criterios de Sydenham, del siglo XVII, de cómo se describe una enfermedad. Digo, no hay una causa biológica, ¿hay una causa biológica? Sí, es enfermedad. Digo, es más, preparaos este fin de semana para ir a por el Nobel, porque te lo dan directamente, no tiene que pasar ni por tribunal. Si alguien descubre las causas biológicas de un trastorno mental, tiene un premio Nobel. ¿Conocéis a alguno que trabaje en TDAH con premio Nobel? No. ¿Sabéis por qué? Porque no existe, en realidad. O sea, es decir, no hay un correlato biológico, pero se le da esa pátina de conocimiento científico vigente, ¿vale? Esto no quiere decir, por ejemplo, que tú digas, la farmacología, ¿tiene conocimiento científico vigente? Sí, se basa en teoría de neurotransmisores, etcétera, ¿no? No nos cuentan la otra parte, ¿no?, que es la primera causa de muerte en el mundo, más que el cáncer, más que la patología cardiovascular, el consumo de psicofármacos, es la primera causa de muerte en el mundo. Claro, ¿esto es conocimiento científico vigente? Sí. ¿Es válido? No. ¿La DSM es conocimiento científico vigente? ¿Cuántos utilizáis la DSM? ¿Habéis dado ya a alguien DSM? ¿Cómo lo habéis dado? ¿Como el manual? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para diagnosticar, ¿no? Yo recuerdo que yo tuve una profesora que la quería mucho, luego falleció, pero la quería un montón, porque fue la primera que me dio trabajo luego, discutía mucho con ella, pero nos dio el DSM y dijo, clase de psicopatología, era la asignatura de psicopatología, nos dio el DSM, y yo le dije, Carmen, ¿va a ser así todo el año, tal? Dijo, sí, dice, pues, y no fui más, ya luego fui a pedir apuntes, pero es que confundía, luego discutía con ella, digo, es que esto no es el DSM no es un manual de psicopatología, es un manual de criterios diagnósticos, ¿no? Es como la guía de teléfonos, no sé si la habéis visto alguna vez, estudiarte la guía de teléfonos que te permite comunicarte y decir que eso es ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Es una herramienta que te sirve para comunicarte, para descubrir o identificar nombres y teléfonos asociados, ¿no? Nada más. Pues en este caso es igual. ¿Es un conocimiento científico? No. ¿Se utiliza como herramienta científica? Sí,
¿no? Por eso es muy importante, luego incidiremos en ello, en ver realmente qué es ciencia y qué no es ciencia, porque os aseguro que la gente que trabaja, y lo vamos a ver, en determinados test, en determinados tipos de evaluación, en determinadas terapias, como puede ser, ahora está muy de moda el brain spotting, que te ven si tienes traumas en la retina, una cosa, habéis estudiado la vida visual, si alguien me dice dónde está el trauma, otro Nobel, o el MDR, etcétera, que le ponen esa pátina científica, pero no la tiene, en ningún caso, no se sostiene desde el punto de vista científico, ¿vale? Si nos vamos a las técnicas proyectivas que más se emplean, yo tengo que reconoceros que aquí hasta me ha sorprendido, porque yo había algunas que no terminaba de conocer mucho, y cuando Ruth me propuso la charla, me fui a clínicas donde trabajan con ellas, y estuve trabajando con los terapeutas, ¿no? Y yo creo que pensaban que tenía algún problema en la vista, porque yo abría mucho los ojos, porque terminaban y cuando habían hecho el diagnóstico a partir de ahí, me decían, esto claramente es una psicosis, porque fíjate dónde han escrito esto, tal. Y yo abría mucho los ojos y me decían, no lo ves bien, tal, y yo decía, no, sí, me parece fantástico, pero digo, ¿pero tú estás seguro de que vas a dar este diagnóstico y tal? Y me decían, sí, claro, es que ha pasado esta prueba, ¿no? Como si fuera, y me acaban diciendo, yo no decía que era científico y tal, pero me acaban diciendo, esto está basado en ciencia, ¿no? Que yo no sé a qué llaman ciencia, ¿no? Bueno, las farmacias venden homeopatía, ¿no? Y hablan de ciencia, o sea que, fijaos, una prueba proyectiva al final es un medio de obtención de información, ¿no? Te dicen sobre la personalidad, así se desarrolló en los años 20, 30 del pasado siglo, como algo muy normal, ¿no? Si te vas a una definición más académica, te dice investigar de forma sistemática métodos estandarizados de la personalidad individual como configuración orgánica. No entiendo muy bien esa última parte de configuración orgánica, tampoco se lo voy a preguntar a este hombre, pero te dice con medios estandarizados, es decir, test que al final son válidos, ¿no? Es lo que te terminan comentando. ¿Cuáles vamos a ver? El test de percepción temática, el TAT, el de Rorschach, el de la familia cinética, el de casa árbol persona y el test de persona bajo la lluvia. Ya los nombres dicen mucho, pero el grado de sorpresa va aumentando, ¿no? Según disminuye la fiabilidad y la validez, ¿no? Vais a verlo, ¿no? Sobre todo las conclusiones a las que se llega, ¿vale? Quiero que penséis que está hecho en los años 30, ¿vale? Es decir, conocimiento de los años 20, 30, de hace un siglo, ¿no? Que utilizamos de manera muy frecuente en las clínicas. Es más, no solo en las clínicas, en las entrevistas de trabajo. Y yo me quedé sorprendidísimo, porque hice una pequeña encuesta con 60 empresas para ver si lo utilizaban sus equipos de recursos humanos, y más de la mitad lo utilizaban, como una técnica válida para identificar qué persona puede trabajar en un determinado puesto de trabajo. Parte negativa, que la gente no sabe ni lo que está haciendo. Parte positiva, que tenéis un campo de trabajo fantástico, que vais a ganar mucho dinero si hacéis las cosas bien. Porque claro, yo les preguntaba, oye, ¿y eso te sigue valiendo para identificar qué persona se va a ir de la empresa o qué persona va a problemas? Y decía, la verdad es que no, tenemos un problema que no veas. Y yo decía, ¿y no has pensado que a lo mejor el método no es el adecuado? Y me decía, no, el método es buenísimo, es el Rorschach, en este caso, decían, es el Rorschach, ¿no? Y decía, bueno, pues bien, cuando entren herramientas de inteligencia artificial que van a entrar muy fuerte en el tema de psicología, con mucha proyección, pues seguramente si estáis ahí en esa ola, ¿no? Pues vais a tener todo el mercado para vosotras, ¿no? Fijaos, el test de percepción temática es un test, este yo lo aprendí en la facultad, lo tuvimos que hacer y estuve recordando y buscando entre los papeles a ver qué trabajo habíamos hecho y fue muy divertido, porque lo vimos en motivación y emoción. Al final se trataba de contar una historia. Tú les vas enseñando láminas, creo que son 31 láminas, les enseñas 20, si no recuerdo mal son las 20, vas seleccionando, y el narrador, el paciente en este caso, tiene que contar una historia de lo que está viendo, ¿no? Tiene que contar una historia. Y se identifica con una de las personas, ¿vale? Siempre se identifica con un protagonista, digámoslo así, ¿no? Todos los demás, pues conforman lo que es la situación, las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Que pueda tener esa persona. Es interesante, en clínica se utiliza muchísimo, es verdad que donde falla desde el punto de vista científico es en la interpretación, porque claro, esto es para hablar de las relaciones entre hermanos, la capacidad de poder desarrollar una tarea en soledad, que no se ve muy bien, pero es una madre que está entrando en una habitación, ¿no? ¿Cuántas veces no han entrado vuestras madres en la habitación, ¿no?
Sí, yo sigo yendo a casa de mi madre y sigo entrando. O sea, que es algo que yo se lo digo muchas veces, digo, si pasases este test, es que lo revientas el test, ¿no? Y te dicen, no, es para evaluar el comportamiento de la madre, las intenciones, la relación con tu madre, ya empieza a ser esto más complicado y tal, ¿no? Y pues las relaciones de pareja, la homosexualidad, o sea, se meten cosas que realmente son más complejas que poder ver una lámina y poder contar una historia, ¿no? Validez y fiabilidad, si hablamos de validez y fiabilidad en el sentido de validez mide lo que realmente quiere medir, pues muy baja. Fiabilidad, si dos personas distintas, o 3 o 4 psicólogas que estamos aquí, pasan el cuestionario, ¿van a obtener lo mismo? No, seguro que no, ¿vale? Cada uno va a obtener una cosa. El Rorschach, como os decía, es uno de los más utilizados, ¿no? Y además en psicoanálisis se trabaja mucho con él, muchísimo, ¿no? También, ya os digo, en procesos de selección de personal, ¿no? Y consiste básicamente en que te ponen una mancha, una imagen, ¿no? Y os piden que digáis qué veis, ¿no? ¿Qué veis en este caso? Venga, hombre, no pasa nada. Gonzalo, si tú ya estás peor, no vas a estar. Gonzalo, venga. Pues no sé, veo una cara sorprendida. ¿En serio, Gonzalo? Bien, vamos a pasar un momento, Gonzalo. ¿Qué más? Yo veo una mariposa. Una mariposa. Joder, me vais a estropear la charla. Bueno, ahora viene el que no es raro. Venga, Marcos. ¿Cómo? Marcos, es interesante. ¿Conocéis a Marcos? Marcos, tienes que presentarte luego. Marcos ve a dos personas, ¿no? Vale. Fijaos. Es una prueba clara de la validez del test, ¿no? Este test mide, en este caso esta lámina, interacción social, nuestra capacidad de relacionarnos socialmente. Marcos no es el tipo que más se relacione socialmente, ¿verdad? Marcos de primero A es un encanto, pero no es el que más se relaciona, en la realidad. Trabajamos en ello, ¿no? Pero es el que lo ha visto. Gonzalo, no te voy a decir qué te pasa, luego te lo digo aparte. Pero, fijaos la validez, es una interpretación, ¿no? Si son dos personas, que incluso con la mano se están así dando, ¿no? Si ves dos personas así, pues eso quiere decir que tienes una capacidad de relación social muy buena, para interactuar con los demás, ¿no? Y liderar y demás, ¿no? Si ves otras cosas, pues ya luego lo hablamos. ¿Aquí qué veis? Siempre veo a Batman. No sé por qué, pero yo siempre veo a Batman. Ve a Batman, tampoco te voy a decir nada, luego hablamos también. ¿Qué veis? ¿Dos? Madre mía. Dos zorros, ¿quién más? Permitidme, me puedo regodear aquí, porque es que claro, como yo nunca paso esto en la clínica, pues es que me resulta fascinante. Voy a empezar a hacerlo. ¿Qué veis? Una rata, una rata. Un murciélago, bien, vale, ¿qué más? Una mujer sin cabeza. Y ahora es cuando tu compañera se empieza a apartar, ¿no? Con la silla, poquito a poco. Bueno, Diego, venga, sorpréndeme. Yo veo dos ángeles. Dos ángeles, vale, dos ángeles. ¿Qué más? ¿Dos cuervos o uno? Tú vas a asegurar, ¿no? Tú tira ahí, número indeterminado, vale. Fijaos, te dicen que si ves una mariposa o dos aves o un ave y tal, bien, no está mal. Si ves otro tipo de animal, etcétera, se puede relacionar con rasgos paranoicos. Y ahora es cuando dices, ¿están hablando de mí? ¿No? Rasgos paranoicos. Fijaos que, claro, estamos hablando de la paranoia como una entidad clínica que desarrolló Kraepelin, Kalbaum, etcétera, y se reduce de repente a que no estás viendo un pájaro, ¿no? O algo similar, ¿no? Creo que Batman no lo han incluido en la interpretación, pero habría que actualizarlo, ¿vale? ¿Y esta? ¿Qué veis? Mariposa. Venga, animaros. ¿Cómo? Dos mujeres. Vale. Vale, Gabriela, bien, bien.
un burro con alas. Ya es... Venga, estamos subiendo el nivel... ¿Qué más veis? Luego, ¿dónde está el burro? ¿Tú has visto un burro alguna vez en tu vida? ¿Dónde está el burro? Bien, está bien. ¿Quién ve una mariposa? Bueno, perdonad, es que en el tema de esto de insectos y no soy un especialista, entonces, polilla, mariposa, vale, bien. ¿Un murciélago? No me digas que no me sabe un murciélago, claro. Tú en todos lados. Vale, fijaos, te dicen que los hombres generalmente vemos un murciélago, las mujeres una mariposa, claro, esto está hecho hace 100 años, con lo cual, bueno, lo raro es que dijeran que veis algo, ¿no? Hace 100 años, realmente. Lo del burro, mujer y demás, pues puede indicar, si ves muchos animales, te dicen, si ves dos burros, un burro alado, algo así, que puede ser más un pensamiento más creativo, más relacionado con la infancia, etcétera, ¿no? Es complicado. ¿Qué validez científica creéis que tiene? Cero, de verdad que es cero. Mira, podéis meteros en internet y si ponéis curso de formación en Rochard, son 4 días, 130 euros, el más barato que encontré, y os dan el título, que básicamente es coger las láminas y enseñaros constantemente qué es, y luego tiene, eso sí, tiene un manual de interpretación de 60 páginas con muchos números. Eso se hace mucho en la pseudociencia, ¿no? Eso es otro problema que tenemos en psicología. Nos pasaba el otro día en los trabajos finales de máster, ¿no? Que llegaba y te decía una alumna, pues aquí hemos encontrado una correlación positiva de 0,45 y la significancia 0,05, correlación positiva. Digo, no, eso es azar, eso quiere decir azar, menos de 0,85, 0,90 es azar, en correlaciones, por ejemplo, de Pearson, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú tienes una correlación de 0,7, incluso, es azar en tus resultados. No puedes decir que una cosa está relacionada con la otra, mentira. De hecho, creo que os lo enseñé, no sé si a las alumnas de primero, pero hay estudios de correlaciones absurdas en una página web que te dice que hay una correlación 0.005, la P, la famosa P, ¿no? Y una correlación del 0.9 del consumo de margarina en Maine, en Estados Unidos, que correlaciona con el número de personas que mueren estranguladas por sus propias sábanas. Que claro, en Estados Unidos pasan estas cosas, ¿no? Entonces, claro, tú lo ves así, como científica dirías, bueno, pues esto es muy sencillo, que la gente deje de consumir margarina y habrá menos muertes, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Pero la ciencia funciona así, lamentablemente. La validez científica, incluso os diría que clínica, es cero. Cuidado con estas partes porque estos argumentos de a mí me va bien, eso no es medicina basada en la evidencia, psicología basada en la evidencia, no vale para nada. Esto es como cuando te tomas un fármaco y te preguntan, tu vecino, es que me duele la cabeza, y dices, pues tómate esto, que a mí me va bien, ¿no? Y luego va y tiene un trombo, ¿no? Claro, es que a ti te va bien, pero a otros no. Entonces, esto es exactamente igual, ¿vale? El test de la familia cinética es muy interesante porque se les pide, se trabaja mucho con niños, todos esos test proyectivos principalmente. Se piden que dibuje a la familia y que estén haciendo algún tipo de actuación, de acto, ¿vale? Pues están montando en bicicleta o están yendo a trabajar, tienen que meter el movimiento en la escena. Se valora todo, se valora los detalles, se ha borrado, la presión del lápiz, el tamaño general de las figuras, la secuencia, la colocación, si has colocado primero a tu padre y no a tu madre, claro. Por ejemplo, pasó con un niño cuando estuve en una de las clínicas que trabajaban con esto, que no dibujó al padre. Y, claro, el psicólogo dijo enseguida, dice, claro, aquí hay un problema de rechazo a la figura paterna, ¿no? Claro, ya empezó a hablar de, era una niña pequeña, bueno, pequeña, tenía 7 años, empezó a hablar de, bueno, habría que valorar muchas cosas, incluso el abuso sexual, o sea, fijaos, de esto, ¿no? Un salto mortal, triple salto mortal con tirabuzón para llegar ahí, ¿no? Y le dije, bueno, digo, ¿le has preguntado y tal? Me dice, no hace falta preguntar al niño no hay que preguntarle, o sea, el niño se expresa así. Le pregunté al niño, estaba en la sala de espera y dije, además se lo dije, digo, oye, ¿no has dibujado a papá? Y dice, no, es que no quiero saber nada de él, llevo una semana no me deja ver Netflix, así que no quiero, o sea, simplemente se había enfadado por Netflix, ¿no? Claro, cuando se lo dije al psicólogo dije, mira, el problema es que no le deja ver Netflix a la niña y por eso no le pone, ¿no? Y dijo, pues totalmente desestructurada,
porque si una niña no pone a su padre porque no le deja ver Netflix, es que está mal. Digo, hombre, joder, al final va a estar mal, o sea, sí o sí va a estar mal, chicos, o sea, no puedes decir, ah, pues mira, me he equivocado, claro, no puedo hacer ese tipo de extrapolación y llevarlo a un diagnóstico, ¿vale?, por un dibujo, ¿no? Pues al final todo se justifica porque son explicaciones que se llaman ad hoc, siempre voy a tener algo para poder explicar lo que yo estoy viendo, ¿vale? Aquí os dice, en el manual, lo podéis encontrar en internet, te va diciendo qué pasa si metes a otra persona que no está, etcétera. En algunos casos puede ser interesante, pero el problema es la interpretación, en este caso de la técnica, porque si mete a su abuela y su abuela acaba de fallecer, y tú a partir de ahí le puedes decir, ¿y esta quién es? Es mi abuela, ¿y qué ha pasado con tu abuela? Ha fallecido. A lo mejor el duelo lo quiere desarrollar en ese momento, o hay que explicárselo, puedes trabajar a partir de ahí, pero no interpretar, porque vamos a ver las siguientes. Yo pensaba que no iba a tener polémica, pero es verdad que lo estaba hablando con dos profesoras y me han dicho, pues yo lo utilizo mucho, y me da una información muy válida. Claro, fijaos, es muy básico, tienes que dibujar, como dice el test, casa, árbol y persona, ¿no? Si tuviera que dibujar yo, que dibujo fatal, me encierran mañana en el psiquiátrico, porque claro, tengo traumas por todos lados, ¿no? Tú dibujas el árbol, y luego te hacen una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué árbol se trata? ¿Está vivo el árbol? ¿Qué edad tiene el árbol? ¿Qué es lo que te produce? ¿A qué se parece más este árbol? ¿A un hombre o a una mujer? Joder. Claro, tienes que responder. Fijaos, una respuesta, ¿no? Tienes dos opciones, o sea, porque si dices, pues a nada, a un árbol, te va a decir, no, a un hombre o a una mujer, ¿no? Claro, porque va dirigido la evaluación, si os dais cuenta, ¿no? Pero fijaos, ubicación vertical del dibujo, se evalúa. La colocación del punto central del dibujo con respecto al punto medio, te dice, si lo colocas en la parte inferior, inseguridad, sentimiento de inadecuación, depresivo, tendencia a lo concreto, búsqueda de satisfacción más en la realidad que en la fantasía. Si llega al límite inferior, sentimiento de constricción. O sea, por un dibujo, que es alucinante. Falta de realismo, frustración, búsqueda de satisfacción más en la fantasía que en la realidad. Los cuadrantes, y este es alucinante, fijaos. Si el dibujo lo hace en el cuadrante superior izquierdo, regresión, posible psicosis. Es decir, tú estás diciendo a un niño, a una familia, que su hijo probablemente sea un loco, para que me entendáis, porque ha dibujado un árbol, o una persona, o una casa, en el cuadrante. No, mi hijo, por ejemplo, que es muy rácano, tú le das una hoja y la exprime hasta el final, y empieza ahí. Y el otro día se lo dije, dijo, hijo, estás como una chota, porque si dibujas ahí y te para, le dije, sigue, tranquilízame, porque, y dice, no, es que empiezo ahí para ocupar todo, porque es que si no, luego se gasta demasiado papel, que está como muy obsesionado con el tema del cambio climático. Y dije, bueno, pues digo, di eso, si alguna vez te evalúan en el colegio, por favor, di eso antes, digo, porque si no nos van a llamar. Disfunciones orgánicas, o sujeto que no ha logrado un elevado nivel de madurez conceptual, ¿no? Si lo haces en el cuadrante inferior derecho, este es muy bueno, te dice cuadrante inusual, es muy raro. Fijaos que pone, es muy raro. O sea, ¿qué le dices al niño? Que es que eres muy raro, ¿no? O es que esto que haces es raro, niño, o muy raro, ¿no? Bueno, pues este es uno de los test que más se emplean en neuropsicología, en las clínicas privadas de neuropsicología. En la pública no lo he visto, en la Princesa, por ejemplo, no lo he visto que lo utilicen, pero en las clínicas privadas de neuro sí se utiliza, ¿vale? Es verdad que cuando hablamos de esto, ahora se lo estaba mostrando alguna profesora y le decía, pero ¿cómo puedes decir una psicosis? Y dice, no, bueno, es información complementaria. No es complementario, es que esto no es complementario, es que esto es un diagnóstico. Una posible psicosis es una etiqueta, ¿vale? Cualquier cosa que el niño haga o diga, a partir de ahí, se va a interpretar en función del diagnóstico, ¿no? Si el niño mañana está jugando en el patio, él solo, y dice que es con un amigo invisible, no lo vamos a ver como algo normal, decir, bueno, pues vale, pues estupendo. Lo que vamos a pensar es que está teniendo alucinaciones. Entonces vamos a empezar a preguntar, ¿pero le oyes? Y si te dice que sí, porque la imaginación en un niño es brutal, te puede decir, sí, le oigo y hablo con él, entonces dices, alucinaciones auditivas, esto ya empieza, coges la DSM y ya te sale una psicosis, ya no de inicio temprano, porque la psicosis antes era, hace 10 años, de los 18 a los 35 años el primer brote, y en mujeres, coincidiendo con la menopausia, una segunda pico de probabilidad. Ahora se ha bajado a 15. También es verdad que la industria farmacéutica le interesaba mucho que se bajase mucho la edad, ¿no? A 15. Inicio temprano, y como no era suficiente, ahora hay una psicosis de inicio muy, muy temprano. O sea, que un niño de 6 años puede tener un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no?
y estar medicado con antipsicóticos, ¿vale? Es que es terrible. Y este es el último que os quería poner, el test de la persona bajo la lluvia, que ya por el nombre, pues a mí me gustaba porque tiene el típico nombre de película india, ¿no? Y esto se hace en procesos de selección de personal. Te hacen dibujar, vamos, yo no dibujo esto no, yo no, vamos, más bien eso, bueno, y tampoco, ¿no? Pero te dicen, tienes que dibujar una persona con lluvia, como dice el propio test, ¿no? Entonces dice, el niño lo dibuja, la niña lo dibuja, ¿no? Y luego hay interpretación, ¿no? Te dice que se busca obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, ¿no? La lluvia representa el elemento perturbador, ¿no? ¿A cuántas de vosotras os gusta la lluvia? Yo me incluyo, ¿eh? Os gusta la lluvia, salir a andar, ¿no? Que llueva, tal, no sé. Claro, si tú... ¿Es un elemento amenazador para vosotros la lluvia? No. Para un niño, realmente, si llueve y hay truenos, y yo lo probaba con Elliot, mi hijo cuando era chiquitín, que le decía, hay truenos, tal, se asustaba, y le decía, joder, pero hay charcos. Entonces ya el miedo se le iba, o sea, ya salíamos a saltar a los charcos, ¿no? Porque el elemento perturbador, que es la lluvia, que te puede caer un rayo, ¿no? Es que hay charcos y merece la pena jugarse la vida por el charco, ¿no? Y es verdad. Fijaos, si haces el dibujo chiquitito, eres tímido, aplastamiento, no sé qué quiere decir, pero bueno, no reconocimiento, inseguridades, temores, transmite sensación de encierro e incomodidad, falta de vitalidad. Claro, tened en cuenta una cosa, que eso cuando tú lo haces en un informe psicológico y los padres lo leen y no son especialistas en salud mental o no saben de salud mental, no tienen por qué saber, que te digan que tu hijo es tímido, que tiene muchas inseguridades, retraído, que tiene falta de vitalidad, pues te preocupas, ¿no? Te preocupas. Y claro, la persona que te lo está diciendo no es un chamán, es una persona que ha ido a la facultad, que ha estado 4 años, que se ha sacado un máster, que se ha sacado algún curso de experto, y luego se ha sacado 14 cursos de estos de fin de semana, ¿no? Fijaos, si tú escribes más hacia el margen izquierdo, lo dibujas al margen izquierdo, representa el pasado, lo inconsciente y lo preconsciente, lo materno y lo primario, pesimismo, debilidad, depresión, fatiga, desaliento, pereza, agotamiento, lo traumático, ¿no? Porque se está acercando al margen izquierdo. Si es a la derecha, es positivo, necesidad de crecer, buena relación con el padre y o autoridad. Esto es gracioso porque esto, claro, es extremadamente machista, ¿no? Con el padre y o la autoridad, pero el padre ya será como una autoridad, ¿no? Relación con lo que se quiere ser y dirección hacia el futuro, ¿no? Fijaos el daño que uno puede hacer si sale de la facultad. Antes hemos tenido una tutoría y han venido otras 2 alumnas luego y me decían, además con la misma preocupación en esto, que es lógico, y que planteáis, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en el futuro, no? ¿Cómo puedo hacer, no? Claro, si a ti te venden esto, te dicen, mira, te haces unos cursos de estos, ¿no? Te haces cursos de estos, de fin de semana, te haces 5 o 6, y os aseguro que cuando vayáis al curso no os va a decir, el psicólogo que da el curso, la psicóloga, no va a decir, esto no lo utilicéis, ¿eh? Y no hagáis las locas y salgáis ahí, os pongáis ahí a evaluar a la gente, que esto no, os va a decir, estáis muy preparadas para evaluar a los niños. Es más, si algún neurólogo dice algo, o alguno de cognitivo-conductual y demás, no tienen ni idea. O sea, yo cuando el otro día estaba con Rizzolatti y la estimulación magnética transcraneal, y me vio preparándolo una parte de la presentación, le llamó la atención, me dijo, ¿y esto vas a hablar de algo? Y digo, sí, dice, pero si esto es de hace muchos años, ¿no? Decía, pero si esto es muy antiguo. Y digo, ya, pero es que realmente, en Italia también, se trabaja en psicoanálisis bastante, no es al nivel de Francia, por ejemplo, pero se trabaja mucho, ¿no? Y me decía, pero si es que hay muchas cosas nuevas, ¿no?, por hacer. Y esta es la parte que os quería contar. Al principio lo titulé Perspectiva de futuro, nuevas aproximaciones en la psicología clínica, pero prefiero llamarlo si existe un futuro para la psicología, ¿no? Claro, el futuro realmente sois vosotras, no somos nosotros, ¿no? Sois vosotras, realmente las que vais a salir dentro de X años y vais a desarrollar nuevas terapias. Claro, fijaos que se habla en Italia, Alemania, Noruega, Finlandia, se trabaja ya la estimulación magnética transcraneal en clínica, directamente en la clínica, para trabajar pues temas de ansiedad, de alteraciones en el movimiento, angustia,
Además, el que te lo está diciendo muchas veces es un radiólogo y te va explicando, ¿no? Esto genera un campo magnético que inhibe el campo magnético de la región que quieres estudiar o la activa, etcétera, etcétera, ¿no? Con resultados muy positivos, muy positivos, ¿no? Van a salir en muy poquitos años, ya se está trabajando, medicación relacionada con la depresión y con la esquizofrenia, con la psicosis, epigenética, que vosotros en clase habéis visto lo que es la epigenética, es decir, que si no entiendes qué es la metilación del ADN, las modificaciones de histonas, etcétera, etcétera, y va a llegar mucha inteligencia artificial, ¿no? Yo dentro de 2 meses, en una de las empresas que tenemos, vamos a presentar una herramienta de inteligencia artificial que a los clínicos no les va a gustar nada, porque les quita una parte súper importante de su trabajo, pero que es que la inteligencia artificial lo hace mejor, mucho mejor, ¿no? Es decir, está llegando muchísima tecnología, muchísimos avances científicos, ¿no?, que si no estamos al día, pues tenemos un problema. Claro, ¿qué es lo que seguimos dando en las facultades? Y luego tenemos este problema, a mí me pasa mucho cuando damos cursos de doctorado y demás, que te llegan con la estadística, que no se sabe hacer la estadística, y eso que tenemos 2 años, ¿no?, de estadística, o 1 año entero, que es 1 año, ¿no?, entero prácticamente en distintas asignaturas de estadística, ¿no? No se da prácticamente la anatomía ni la biología, es como que eso no es de psicología, ¿no?, y es un error, porque es el cerebro humano, ¿no? La clínica se da a partir del DSM, ¿no?, que es un manual que ya incluso la Asociación de Psiquiatría Americana lo ha rechazado, por decir que no es válido. Os recomiendo el libro de Allen Frances, tiene varios, pero los últimos 2 libros son muy interesantes porque este era el jefe de la Task Force del DSM, es decir, el que hacía las DSMs, ¿no?, DSM-4 y DSM-4-TR, ¿no? Se jubiló, se murió su mujer, falleció, y él, pues, lógicamente, estaba en duelo, ¿no?, en un proceso de duelo. Y en ese momento coincidió con que salió la nueva versión de la DSM-5, y le invitaron a una fiesta, y él lo cuenta en el libro, en el prólogo también, por eso recomiendo los prólogos. Dice, yo fui y entré siendo una persona jubilada, y hombre, había dejado de hacer mi trabajo, y eso, una persona tan activa, pues te choca. Había fallecido mi mujer, estaba dolido, ¿no?, lógicamente, dañado, y salí con 4 diagnósticos de mis colegas, y 6 recetas, ¿no? Dice, entonces me di cuenta, me paré y dije, bueno, si lo que habíamos hecho en la DSM-4 no valía para nada, lo dice así, no valía para nada, absolutamente para nada, esta ya es peor todavía. De hecho, yo tengo pacientes, han quitado los subtipos de la esquizofrenia, han desaparecido, ya no hay paranoide, crónica, ya no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo pacientes que vienen a consultar y me dicen, Raúl, vamos a ver, si yo llevaba 15 años siendo un esquizofrénico paranoide, y yo ya estaba tranquilo, te dicen, ¿ahora qué soy? Porque es que ya me han dicho que ya no soy eso. Entonces, ¿ahora qué soy? Y ya le digo, no, digo, has mejorado. Yo siempre digo, has subido de nivel ahora solo eres esquizofrénico. Digo, y luego está personas normales, paranoides y esquizofrénicos. Digo, tú ya estás en el top, ¿sabes? Digo, tú ya relájate y tal, porque claro, les van cambiando los diagnósticos, con los títulos y las patologías, ¿no? Os recomiendo esos libros porque es interesante ver luego cómo se diagnostica en función de eso, y no tiene ni validez ni fiabilidad, ¿no? Es verdad que en psiquiatría pues enseñamos eso, yo doy clase en psiquiatría y lo que se enseña es en la DSM y los fármacos asociados, no se enseña prácticamente en nada más, ¿no? Fijaos, esto me gustó esta frase, no es mía, desgraciadamente, porque me hubiese encantado, pero es de Kant, que trabajó en temas de trastornos mentales, ¿no? Y dice, el hombre es en último término un ser que se hace preguntas para las que no tiene respuestas, y dice, y por eso se cultiva, ya sea en la ciencia, ya sea en la religión, ya sea en la cultura, etcétera, se cultiva para intentar dar respuestas a preguntas que por ahora no tienen esa respuesta. Claro, ¿por qué os pongo esta frase? Que es para mí casi una frase de cabecera, porque es muy importante ver cómo vais a querer dar respuestas a las preguntas que a las que todavía no hemos dado solución, qué es la esquizofrenia, qué es el autismo, qué es la depresión, qué es un trastorno mental, dónde están los correlatos biológicos, cómo podemos analizarlos, cómo afecta a esa visión que estaba comentando Ruth, ¿vale? Es cierto que el cerebro es un órgano extremadamente complejo, sabemos muy poquito, pero ya sabemos mucho de ese poquito. Siempre se dice, sabemos el 1%, ¿no? Yo no voy a poner porcentaje porque no lo sé, sinceramente tampoco, pero sabemos mucho. Es verdad que no hemos avanzado tanto como lo que avanzó Cajal, el grupo de Cajal y sus
estudiantes, ¿no? Pero sabemos mucho, hay muchas técnicas que te permiten funcionar. El otro día en Italia estaban viendo nuevos conceptos que llaman vitality y el autismo, relacionados con las neuronas espejo. Claro, es otra forma de entender la patología, más allá de dibujar un árbol y decir que si estás en este cuadrante tienes una psicosis, ¿no? Analizan neuronas espejo, actividad de esas neuronas espejo, ese es realmente vuestro campo de trabajo. El problema es que luego no se traduce en la clínica, solo pasa en esta disciplina en la psicología, ¿eh? En medicina no pasa. Alguien que estudia medicina y va a hacer luego cardiología y monta una clínica privada, no llega y dice, pues yo ni nada, ni electro, ni nada, ni ecocardiografía, nada, yo paso de todo. Yo creo que la voluntad está en el corazón, y me lo creo así, no, porque tú vas allí, te cuenta eso y sales, espero, escopetado, ¿no? Sales corriendo de allí y dices, no tiene ningún sentido. Solo pasa en psicología, que nos olvidamos, decimos, ¿para qué la genética, para qué la bioquímica, para qué la anatomía, para qué la...? Nada, no me sirve para nada, ¿no? Total, la mente no está en el cerebro, ¿no? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Que leáis de distintos campos, y os lo he dicho muchas veces a las alumnas de primero, siempre lo digo, porque es fundamental que os forméis en distintos campos, que leáis los trabajos de Kandel, que era un psicoanalista que acabó ganando un premio Nobel por la biología molecular de la memoria, ¿no? Y ver cómo le costó desarrollar todo eso, ¿no? Los trabajos de Watson y Crick sobre genética, que son fascinantes, porque a partir de ahí empezaron a valorar que quizá el ambiente nos podía modificar y alterar nuestros genes, es decir, que la terapia que vosotras hacéis en consulta, al final, modifica los genes de la persona de enfrente, y está demostrado, ¿no? No leer a Cajal es prácticamente un crimen, y os lo recomiendo, es duro, ¿eh? Leer a Cajal es duro por el lenguaje, por cómo se escribía, ¿no? Pero prácticamente el 95% de todo lo que sabemos de neurociencia es lo que hizo Cajal, los trabajos de Cajal, y lo que no descubrió él, lo anticipó, lo imaginó, era tan genial que era capaz de ver eso. Los trabajos de Rizzolatti, que por cierto viene en septiembre a la universidad a dar una conferencia sobre neuronas espejo, sobre ciencia, etcétera, ¿no? Pues cuando venga y le veáis y le podáis preguntar, vais a ver que es ciencia completamente aplicada al ámbito clínico, ¿no? No solo de la parte de neurociencia, sino si queréis aprender psicopatología, leed a Kraepelin, a Schneider, a los grandes psiquiatras que... ¿Habéis dado historia de la psicología? Sí. ¿Ya lo habéis dado? ¿Habéis dado Wundt? Wilhelm Wundt, ¿no? Que siempre la frase clave es, desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, ¿no? Lo que no cuentan de Wundt es que fue el maestro de toda la escuela psiquiátrica alemana, de Kraepelin, de Bleuler, de Schneider, de Conrad. Es decir, un psicólogo era el que formaba a toda la escuela de psiquiatría, que de ahí derivó luego la psicofarmacología, los diagnósticos, etcétera. Si aprendéis a Schneider, si leéis a Schneider, Psicopatología Clínica, un libro muy finito, ya sabéis más que el 95% de los psiquiatras del país, seguro. Y vais a ver que la mayor parte de las... Ahora hay una fundación norteamericana que te da un título si tus pacientes, no psicóticos, me refiero, pacientes del día a día, para que me entendáis, ansiedad, depresión, estrés, trastornos de la conducta alimentaria incluso, están menos de 8 sesiones, entre 8 y 10 sesiones contigo, ¿no? Lo certificas, los pacientes lo certifican, tú lo mandas y te dan un título que lo llaman superloquero. Es muy gracioso. ¿Y por qué es? Porque realmente ninguna de esas patologías te debería llevar más de 8 sesiones, ninguna de ellas, ¿no? El otro día vi a uno de los jefes de programación de Microsoft, que me llamó para que le viera, porque un tipo súper brillante, tal, no sé qué, y llevaba 5 años en terapia. Me hizo gracia porque cuando vino, se sentó y empezó a hablar como si... pues como si fuera un, no sé, un niño de 5 años, ¿no? Decía, no gusta, no sé qué. Yo estaba, le da un ictus, si no me da cuenta. Y cuando ya le dije, oye, perdona, ¿pero por qué hablas así? Y me dice, dice, es que con el otro psicólogo, dice, es que estoy en los procesos de regresión y estamos analizando mi etapa de 4 a 7 años. Entonces le dije, ¿cuántos años tienes? Y tenía casi 47. Y le hice el cálculo y digo, le pagas la hipoteca al psicólogo. Digo, pues claro, si vas de 5 a 7 años y llevas 2 años, para hasta que llegues a los 47, digo, bueno, en el 2030 y tantos, dice, esa era mi esperanza, ¿no?
No le pasaba nada, 3 sesiones está nuevo. ¿Pero por qué? Porque son reacciones vivenciales normales de Snyder. Si tú estudias eso, te das cuenta que son reacciones de cómo el cerebro funciona ante determinados estímulos. Cuando lo explicas, le enseñas los mecanismos, desaparece la ansiedad. Este tipo tenía 17 ataques de ansiedad a la semana, y en 2 semanas no tenía ataques de ansiedad. Y no es que haga magia ni nada, simplemente le explicas cómo funciona el cerebro y la mente, pero para eso tienes que saber cómo funciona el cerebro, ¿vale? Que leáis a Feynman, que leáis a Darwin, por ejemplo, no se entiende nada fuera de la teoría de la evolución, en medicina, en psicología, ¿no? Penrose, súper interesante, tiene un libro de lo grande, lo pequeño y la mente humana, que te explica cómo funcionan, por ejemplo, la mecánica cuántica aplicada al estudio del cerebro y la mente, y es fascinante, ¿no? O este señor de aquí, que es Kraepelin, que fue el que desarrolló uno de los primeros sistemas de clasificación psiquiátrica, un tipo que por la mañana veía pacientes y por las tardes se metía en el laboratorio con cerebros humanos, ¿no? Y uno de sus estudiantes era Alzheimer, os suena, ¿no? Alzheimer os suena, que buscaba las causas de la esquizofrenia y encontró la enfermedad de Alzheimer y dijo que era uno de sus descubrimientos más frustrantes, ¿no? Y ahí estuvo Lafora, ¿suena Lafora? Que era igual de brillante, pero después de la guerra tuvo que huir y acabó en Alemania y luego en Estados Unidos. Y era uno de los neuropatólogos más brillantes del país. De hecho, el psiquiátrico lleva su nombre, Hospital Dr. Rodríguez Lafora, ¿no? Pues si leéis esos trabajos, yo creo que vais a aprender mucho y iréis encaminadas, ¿no?, hacia una forma de hacer terapia completamente distinta a la que desgraciadamente ahora se hace. Pues muchas gracias, y bueno, como ya tenéis mi correo, ya no os digo nada más. ¿Quieres esto? ¿Para pasar? Por si acaso, estupenda. Vale, no, que yo quería, bueno, muchas gracias, Raúl. Yo quería puntualizar una cosa, que es que a lo largo, bueno, ha quedado súper claro cuando nos has contado que las técnicas proyectivas no tienen validez ni fiabilidad para diagnosticar y que sería como un riesgo grande hacer eso. Pero a lo largo de la carrera, diferentes profesoras, que ahora se me vienen a la mente profesoras, nos han hablado de las técnicas proyectivas, incluso algunas las utilizan, pero ellas en todo momento nos dejaban claro que sabían esto que nos has contado, pero que aún así les resultan muy útiles para plantearse preguntas, o sea, como para tener material del que tirar y establecer algunas hipótesis a confirmar, preguntarle siempre a la persona. Y por ejemplo, me venía a la mente, o sea, un ejemplo que a lo mejor es un poco exagerado, pero si un niño dibuja a su familia y coge negro y empieza a tachar todo, o sea, como que quizás no hace falta tanta validez científica para imaginarte que puede haber un problema ahí en el que indagar. Bueno, yo es que no estoy de acuerdo, te digo por qué, porque lo que haces al final es interpretar cosas. Tu interpretación, tu percepción, y eso en primero lo vemos, de hecho es pregunta de examen que luego suspenden por eso, la percepción es una interpretación de la realidad, es una construcción, y está determinada por muchos factores. Si has discutido con tu pareja el día anterior, si has dormido bien, si no, qué relación tienes tú con tu familia, muchas cosas. Entonces, eso lo que hace es conformar cómo percibes la realidad, es así. No somos inteligencias artificiales que lo perciben de una forma en la que están programadas. De manera que, en función de cómo tú lo estás interpretando, puede tener unas consecuencias u otras. El problema es que aquí estás trabajando con temas clínicos. Yo siempre lo digo, mira, si estás en una empresa, el otro día estábamos en una empresa y nos decían, bajé a la cafetería con ellos, porque van a hacer un estudio en una de las empresas que tenemos de salud mental, y me dicen, no, yo no puedo estar con estos. Tú imagínate, Ruth tiene la etiqueta roja, yo tengo la etiqueta amarilla, entonces los amarillos no nos podemos hablar con los rojos, porque los rojos son muy explosivos, muy temperamentales, y los amarillos muy fríos, muy tal, no sé qué. Entonces, estamos hablando de un gran despacho de abogados de Madrid, entonces no se juntaban entre ellos, y les dije, pero, digo, ¿y eso? Y dice, no, es que eso es una teoría de colores, no tiene nada que ver, es decir, tiene consecuencias. En la empresa puedes decir, pues mira, que no me hablo con Ruth, pues tú verás, a lo mejor teníamos algo que hacer juntos interesante, pero tú imagínate en la clínica. Yo creo que hay otras herramientas, que es lo importante. Si estas herramientas, claro que existen, y claro que se usan, pero hay otras herramientas mucho más actualizadas, muchas basadas en el conocimiento científico, que te permiten identificar esas cosas, sin necesidad de ver dónde está, porque no es solo que pinte y lo raye. Si fuera solo eso, vale, pero es que no es solo eso. Si tú vas y estás en la práctica clínica, vas a ver que te va a decir, ha rayado, pero es que además, mira, margen derecho, cuadrante derecho, tal, y al final estás hablando de un niño, o sea, que es que le vas a condicionar toda su vida en función de eso. Yo ahí soy muy crítico, muy crítico. Marcos. ¿No has mejorado la voz? Yo creía que te iba a cambiar con la edad. Alto, Marcos. Antes, una cosa que
es que hace poco me habló Pablo, nuestro profesor de anatomía general y neuroanatomía, sobre que ha habido casos de trasplantes de corazón que después de este trasplante a personas que no obviamente no conocen a la persona que le ha dado el corazón, estos últimos han adquirido gustos de las personas que le pertenecían a este corazón. Entonces, realmente se podría situar la mente en sitios diferentes también. Se ha hablado... No, vamos a ver, es que confunde. No, puede ser, no te digo que no, me suena un poco mágico, vale. Pero si yo te piso el pie, ¿te duele? ¿Y dónde te está doliendo, Marcos? ¿En el dedo gordo? ¿En la mente está ahí? No, hay un receptor, ¿no? Lo hemos estudiado, si no te suspendo otra vez. Terminal, ¿y dónde te duele? En el cerebro, ¿no? En el encéfalo, en las cortezas, no. No es que esté distribuido, luego se puso de moda que había un segundo cerebro en el estómago, tal, nada, no tiene ningún sentido. Es decir, tú ten en cuenta que no es que esté distribuido, es que el cerebro controla todo, absolutamente todo. Y digamos que tiene informantes, ¿no? Esto es como los cubanos, tienen informantes en todos los sitios, ¿no? Entonces le van a informar de dónde está, en cualquier momento. Pero, ¿eso quiere decir que la mente está aquí? No. Igual que si te cortan un brazo, tú tienes la percepción del miembro fantasma que no hemos estudiado, ¿no? Pero, ¿es que está la mente ahí que ya no está el brazo? ¿Que está etérea? ¿Va ahí pegada? ¿Cómo va esto? No. Está en una representación de tu corteza, en el homúnculo, etcétera, etcétera. Tiene una explicación científica. Otras cosas es que muchas veces no lo sabemos. Tú me puedes decir esto del corazón y decir, mira, objetivamente ha adquirido gustos. Pues no lo sé, no podría explicártelo. Tendría una explicación, pero carezco de ella. O sea, lo que no voy a hacer es, que tú lo estabas diciendo, dice, se confirman hipótesis. Una de las peores cosas que se pueden hacer en ciencia, confirmar algo. Se tiene que refutar. En ciencia se refuta, no se confirma. O sea, los trabajos de Popper iban en esa línea, se refuta, porque si no hay un sesgo de confirmación. Yo quiero confirmar o quiero ver lo que realmente quiero que pase, ¿no? Y eso es muy peligroso. Yo soy psicóloga, pero ahora trabajo como educadora con niños. Entonces, yo alguna vez juego con los niños a ¿qué superpoder tendrías? Te está influyendo mucho este, ¿eh? Y digo, vale, y que uno de mis niños me diga, mi superpoder sería ser invisible. Yo podría aquí ponerme a teorizar, hacer hipótesis y todo eso. Pero yo digo, ¿por qué? Claro, más sencillo, Y ¿sí? entonces me dice, pues porque quiero saber qué opinan mis amigas de mí. Fantástico. Pues al final es una herramienta, ¿no? Claro. Tú puedes utilizarla, ¿no? Como puedes hacer hipótesis, puedes decir esto es así, es un diagnóstico clínico, tal, y estás haciéndolo fatal, ¿no? Porque estás, no sé, entonces realmente viendo a la persona que tienes delante. Pero si lo usas como una herramienta para no hacer tu propia interpretación, sino para conocer cuál es su interpretación. Pero es que tú ahí no estás utilizando proyectivo, tú estás preguntando, que es lo más inteligente. Sí, pero si le haces dibujar a su familia y no dibuja a su padre, eso puede ser una técnica, pero te dices, bueno, pues explícame qué has dibujado y dónde está papá, y te lo explica. Claro, pero muchas veces, imagínate, tú tienes que tener en cuenta una cosa, es un contexto clínico, y eso, la motivación, las expectativas, la experiencia influye. Tú si mañana te digo, vente, ¿te han hecho una electromiografía alguna vez? Te digo, no sé lo que es, ¿no? Vente, que te voy a hacer una electromiografía, y oyes que está gritando uno dentro, ¿no? ¿Y te llamas? ¿Cómo te llamas? Elena. Y te digo, Elena, venga, pasa, tranquila, ¿no? ¿Cómo? Tú estás tranquila, espero, ¿no? ¿Cómo estás? Elena, eres adulta, ¿cómo estás? No muy tranquila. ¿Por qué crees que un niño pequeño que le llevas al psicólogo va a estar tranquilo? No, tiene experiencia, no lo sabes, motivación, poca, las expectativas que tiene es... Hay psicólogos que van con bata, como si fuera el que anuncia lo del detergente en la tele y tal, y dice, algo me va a pasar. Con lo cual, tú le puedes preguntar, ¿por qué no has dibujado a papá? Y imagínate que dice, porque no quiero. Y tú ya dices, y no habla más, porque no quiere hablar. Y tú puedes decir, claro, aquí hay un conflicto, tenemos que hacer una relación, y a lo mejor es Netflix, que no lo ha dejado. Si lo inteligente es preguntar, o sea, no te hace falta muchas veces, tú puedes hacer a un niño que dibuje, y ten en cuenta que ahí está la imaginación del niño, etcétera. O sea, mi hijo cuando está enfadado conmigo, que le suele pasar mucho, soy muy chiquitín en sus dibujos, y me pone súper lejos además, y me dice, y suerte que has tenido, además me dice así, suerte que has tenido, que estás en el dibujo, tal, no sé. Cuando le he comprado el Lego, soy súper, vamos, ¿sabes? Súper papi y tal, no sé qué. Y se lo digo, eres un mamón, digo, porque si esto vamos a un test, a una clínica,
digo, me van a meter un paquete aquí, claro, porque digo, no puedes hacerlo así. Es que es muy peligroso, es mejor preguntar lo que tú haces, o sea, oye, ¿por qué quieres ser invisible? Porque quiero saber lo que piensan de mí. ¿Es importante para ti lo que piensan? Porque para todas es importante lo que piensan los demás de nosotras, para todas. Con lo cual, oye, para ti a lo mejor es normal también, no te preocupes, no les des excesiva importancia, tal. No estás proyectando, o sea, no estás corrigiendo con un manual que te dice, si el niño te dice que es invisible, entonces es que tiene un problema de autoestima relacionado con el padre, etcétera, etcétera. Ese es el peligro. Y además otra cosa, son técnicas hechas hace 100 años, donde la clínica era como era, la relación entre hombres y mujeres era como era, y pintabais lo que pintabais. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones, mucho cuidado, no son las del siglo XXI. Claro, pero ahí sería otra vez cómo usas la herramienta. Claro. Porque lo estás viendo si lo ves con la antropología adecuada, Claro. si lo estás viendo con la antropología con la que se creó. Claro, eso es lo que dice Ruth, claro, esa es la clave, pero no ir más allá de la etiqueta, ese es el peligro. Vamos a nuestro antropólogo de la sala, el padre Rafa, que tiene una pregunta. Siento un subrayado lo que ha dicho Raúl y ahondar un poco la polémica o el punto que decían ellas. Yo ante todo te agradezco un montón porque siempre disfruto súper estimulante. O sea, me parece súper valioso la premisa de la actitud científica y filosófica, diría yo, de Raúl, de lo que está planteando, de no aplicar herramientas de modo acrítico, sin preguntarte esto, ¿por qué lo considero válido? O sea, y es más, incluso más allá. Es decir, ¿qué conocimiento considero válido y por qué? O sea, como ir al más allá de entender, no de aplicar sin más, sino cuestionarte qué criterios debe satisfacer un conocimiento que considero válido, por qué sea capaz de argumentarlo para no funcionar de modo acrítico. Pues en ese sentido, yo compartiría esa premisa y también las conclusiones, sin ser yo psicólogo, pero hasta donde puedo entender, pero no solo porque no tengan una validez científica, o sea, el psicoanálisis también se dice, ¿no? que no solo es el tema de que no sea falsificable desde un punto de vista de Popper, sino que no lo puedes someter a una crítica racional, porque entonces eres sospechoso de que tú a su vez tienes... Entonces, ver qué clase de criterios racionales y no solo científicos tiene una teoría para que pueda ser considerada válida. Pero el punto que quizá está un poco a la raíz de la polémica, lo que decían ellas, yo no consideraría como único criterio válido el que sea, o sea, el que tenga un soporte neurobiológico detectable. O sea, entiendo dónde vas, ¿no? Porque está un poco este abismo a veces entre el mundo humanístico o el mundo científico, que hay que tender puentes, me fascina esa parte. Y que puede suceder en el mundo de la psicología, que es muy importante ahondar en este comportamiento complementario. Pero por caricaturizar el otro extremo, es decir, que yo puedo estudiar las leyes de la matemática o las leyes de la lógica sin comprender el sustrato neurobiológico que hay debajo. Obviamente puedo conocer el sustrato neurobiológico, pero las leyes de la lógica o el conocimiento que Einstein tiene con su conocimiento del universo no se reduce al sustrato neurobiológico que hace posible el conocimiento de esa teoría. O por ejemplo, estaría abierto a debate si los valores éticos son solo mecanismos neurobiológicos que hemos desarrollado con la evolución, que eso es evidente que ha sucedido, pero si son solo eso o si nos abre algo más. Y que eso te lleva a posturas filosóficas en la cual yo entiendo que hay un sustrato neurobiológico que me permite decir que 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 son 4. O si 2 más 2 son 4 es solo el resultado de un mecanismo neurobiológico que se ha cableado así por el... Y que, es un poco en esa línea yo diría, eso siendo real, creo que hay que hacer como el puente por los dos lados. Creo que hay muchas veces en terapia, como tú dices, que se pierde el tiempo caricaturizando, ¿no? Pero lo que dices, haciendo el dibujito, cuando conociendo más de neurobiología, solucionaríamos el problema en 2 patadas, pero que hay muchos campos donde el tipo de problema que se aborda se parece más a 2 más 2 son 4, a que te falta un poco de oxitocina fluyendo por... ¿no? Entonces, que probablemente en la profesión de la psicología, hasta donde me he dado a entender, se mezclan ambos tipos de problemas. Entonces ahí es donde requiere un poco el discernimiento de dónde un mayor conocimiento neurobiológico me permite tomar atajos y no marearme con pseudociencias, y donde en cambio tendrás que abordar una tarea que se mueve en este segundo piso, que no necesariamente es reducible a este primero, aunque exista ese primer piso. Pues muchas gracias. Mira, te cuento. Claro, tienes razón en la parte, entiendo tu planteamiento que dices mente, cerebro, no hace falta saberlo, pero si yo te dijera, tienes que ir, te vamos a llevar a Marte, tenemos otra gente, vale, te llevamos a ti, padre allí, no tenemos ni idea de las leyes de la física del universo, pero montate en un cohete y sube. Hombre, eres un hombre de fe. Quiero decir, que a lo mejor dices, venga, voy, no, pero, es decir, yo sé que en algún momento dirías, oye, ¿alguien sabe de qué estamos haciendo? Necesito saber eso. Yo no, en ese caso sí, porque la psicología trabaja en la mente, que está en el cerebro. Ahora,
yo no le llevaría a un reduccionismo científico todo, porque creo que es un error. Es más, mi primer jefe en medicina, el profesor Jiménez Amaya, que es sacerdote, y yo le decía siempre, jefe, tengo muy buena relación con él, y yo decía, pero ¿cómo haces? Bueno, porque daba gusto hablar con él, ¿no? Y él decía, porque escucho, ¿no? Simplemente escucho, no hago otra cosa, y escucho sin juzgar, simplemente tengo que escuchar. Eso que luego Rogers lo desarrolla, la terapia central a la persona y demás, es algo que es muy característico de los humanistas y que se ha perdido en la psicología, porque tú ya vas para confirmar una hipótesis, o sea, no escucho, ni siquiera me pongo a escuchar qué me está diciendo el paciente. En cuanto cumple 3 cositas, ya está. Y eso es un reduccionismo científico, en mi opinión, erróneo, y que la psicología ha perdido esa parte humanista, pero completamente. O sea, no te paras a escuchar a otra persona. Cuando te paras a escuchar a otra persona, yo muchas veces, me ha pasado, en algún pueblo, cuando voy al pueblo, a algún lado, y siempre hay alguna mujer mayor que viene, doctor, mira, me pasa esto, tal, no sé qué, y le digo, se lo he contado al párroco y tal, digo, y me dice, no, bien, digo, pues ¿tú para qué vienes aquí? Claro, y dice, no, ¿por qué? Digo, porque si te sientes escuchada y te aconseja y te sientes bien, esa parte es la que pierde la psicología. La psicología no escucha ya, y lo ves cuando estás con pacientes. Mira, hay un caso, el de Rosenhan, de psicólogos y gente que no era psicólogos, que se ingresaron a posta en psiquiátricos diciendo simplemente que escuchan la palabra ruido, 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 y el diagnóstico fue todo de psicosis, y les internaron. Y la siguiente instrucción, no tenían que mentir en nada más, era, oye, que estoy bien, que ya no oigo la palabra. No salían, les decían, estás peor. Porque si me dices que está bien, o sea, la interpretación es fundamental en todo eso. Entonces empezaron a hacerles test proyectivos también para confirmar lo que querían ver, ¿no? Y Rosenhan al final lo que termina diciendo es, ese reduccionismo científico, que no es científico porque no está basado en nada real, lo que hace es que perdéis la parte de escuchar a la persona, que es fundamental, fundamental. Pero eso sería otro debate, que en psicología no se hace. Es que ya, yo he estado en consultas últimamente para ver esto de test proyectivo, está sentado, hacen 3 preguntas y dicen, ya lo sé. Y digo, ya, pues es increíble, no les preguntado nada, ni cómo se siente, ni cómo lo lleva, ni tal, nada, da igual, ya sé lo que es. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es otro debate y es muy interesante y deberíamos aprender de otras disciplinas, estoy convencidísimo. ¿Me dais 5 minutos, por favor, para que pueda plantearos solo, lanzar algunas cosillas y luego quien esté más motivado podemos dejar más tiempo de preguntas? Pero bueno, siguiendo a Ramón y Cajal, ¿no?, que también es un humanista, es importante tener esa visión completa de la persona. Cualquier técnica, llámese técnicas proyectivas o llámese técnica la que has visto ahora en Italia, ¿no?, de poner aquí el todos, la clave es ¿qué entiendo que es la persona? Y si yo reduzco a Alberto a que Alberto es un brazo, pues no le estoy entendiendo cómo él es, porque su naturaleza es que tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, un corazón y un alma, es mucho más grande. Entonces, que es muy importante que nosotros podamos ver quién es la persona, ¿no? Y desde ahí poder entender, ¿no?, y utilizar con rigor, ¿no?, las técnicas que se nos pueden ofrecer. Voy a darle un poquito el resultado. Me hubiera gustado que lo hubiéramos puesto en común y que la ficha la hubiéramos hecho entre todos, pero si nosotros nos planteamos la pregunta, ¿el psicoanálisis desde qué perspectiva ve a la persona? ¿La ve como solo materia? ¿Vale? La ve como solo materia, en el que lo que explica mi comportamiento humano es un determinismo biológico generado por la interacción con el medio. Por lo tanto, libertad, fuera. ¿Vale? ¿Qué busco yo, ¿no?, desde un punto de vista desde el trabajo del psicoanálisis? Al decirlo muy rápido puedo caber en reduccionismo y eso tampoco es bueno porque es justo lo que queremos evitar, ¿no? Pero en realidad busco liberar pulsiones, ¿no?, y aflorar conflictos inconscientes, ¿no? Y creo que en ese proceso, en definitiva, está la sanación de la persona. Desde esta perspectiva, las técnicas proyectivas nos permiten que ese inconsciente aflore, ¿no? Y aflorando ese inconsciente, poder dar lugar a la mejora de la persona. Esta es la visión que tiene. Bueno, os propongo la que plantea Magda Arnold. En este artículo, que os lo vais a llevar si queréis, ¿no?, y que tenéis aquí, está en inglés, escrito por Magda Arnold, ella aquí hace una reflexión de qué idea de la persona tiene cada escuela de la psicología. Y lo describe muy bien. Es decir, si tú vas al psicoanálisis, te va a decir que la persona es esta. Si vas al conductismo, es esto. Si vas al humanismo, es esto. Y ahí dice, pero yo creo que la persona
es más que todo esto, no niega, ¿no? Sino que ve que son visiones parciales, ¿no? Y que desde ahí hay que trabajar. Luego una breve introducción de cómo ella trabaja con las técnicas proyectivas, ¿no? Entonces, ella reconoce que el ser humano es materia y espíritu, y que es la dimensión espiritual de la persona la que integra todas sus facultades. Porque el camino es que la persona pueda desarrollar su libertad, ¿para qué? Para que pueda tener un ideal de vida verdadero y valioso que le haga crecer, ¿no? Esto no niega nuestra naturaleza instintiva, ni nuestras necesidades, ni nuestros deseos inconscientes reprimidos. No, los integra dentro de una visión de la persona en el que el horizonte de crecimiento está en poder orientarnos hacia lo que verdaderamente es bueno para la persona, ¿no? Y la clave es, ¿no?, que también es, efectivamente, decir, cuánto, ¿no?, como decía el padre, ¿no?, está lógicamente bien argumentado en estos postulados, ¿no? Y ahí también podemos remitirnos a nuestra propia experiencia. ¿Y yo dónde me identifico? ¿Quién me explica a mí? ¿Y quién me explica a mí de verdad? ¿No? ¿Cuál me plantea un horizonte de desarrollo personal mucho más completo y más pleno y más auténtico? Magda Arnold fue alumna de Freud, estuvo en sus clases y eso despertó en ella su vocación a la psicología. Se colaba porque en ese momento no estaba matriculada, no se podía matricular por circunstancias familiares, y ya fue cuando emigró a Canadá cuando empezó a estudiar psicología, ¿no? Pero ella toma del psicoanálisis aquellos elementos que le parecen valiosos, ¿no? Especialmente considera que bien entendida la influencia del padre y de la madre es clara, ¿no?, a la hora de entender qué va configurando en nosotros nuestra idea de lo que está bien o mal, ¿no? Y en ese aspecto pues lo entiende. Ella tiene un trabajo muy interesante, no quiero extenderme a la hora de explicarlo, no me voy a extender, os remito a una investigación que hizo un profesor de aquí de la casa, Bernardo Meiniel, que alguno a lo mejor de vosotros está psicología de la emoción, si estáis en el grupo C, él es el profesor, y él hizo una recuperación del TAT, que os ha hablado Raúl, el primer test que ha hablado, el test de percepción temática. Ella plantea que efectivamente hay un principio, nosotros nos damos a conocer en todo lo que hacemos. Si yo os cuento una historia, la historia que os voy a contar, aunque me la haya inventado, habla de quién soy yo. Si yo ahora hago un dibujo, habla de quién soy yo. Claro, interpretar qué de verdadero mío hay en el dibujo es muy complejo. Interpretar qué de verdadero mío hay en la historia que os cuento es complejo. Ahí está el reto. ¿Es posible? Sí, pero ¿es posible cómo? También teniendo una visión de la persona lo más completa posible. El TAT, cuando interpreta las historias que yo cuento, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? Traumas complejos, inconscientes. Magda Arnold hace toda una investigación en la que hace otra propuesta, porque para Magda Arnold, ¿qué le interesa? La actitud vital, cómo yo entiendo el bien, el mal, qué es lo más importante para mí en la vida, cómo me afectan las cosas de la vida. Esa es la clave. Entonces ella hace toda una propuesta de interpretación del TAT, ¿no?, basándose en estos principios, ¿no? ¿Qué actitud vital puedo inferir de las historias que esta persona me está contando? Si esta persona me cuenta estas historias, ¿qué puedo inferir, ¿no?, de cómo entiende la vida, de cómo entiende la interacción con los demás, de cómo reacciona ante las dificultades, etc. Y ella, bueno, pues desarrolla otra propuesta o otra investigación, ¿no? Bueno, afortunadamente en la universidad nada queda cerrado, todo queda abierto, ¿no? Porque esto es la universidad. La universidad es abrir diálogo, reflexión, y os tenéis que ir siempre con más preguntas con las que habéis llegado, ¿no? Entonces aquí no se trata como de cerrar nada, sino de que os llevéis mucho, ¿no? Y desde la riqueza que tiene siempre las visiones y las formaciones diferentes que tenemos cada profesor, ¿no? Pero un poco, ¿cuál es la idea? Efectivamente, ¿no?, lo que decía Raúl, hay que ser muy rigurosos, ¿no?, con la fiabilidad y lo que nos aporta cada técnica. Hay que estar muy actualizados, ¿no?, en todo lo que es nuevo, ¿no?, y también en todos los recursos técnicos nuevos, ¿no? Que insisto yo, pero todo eso siempre lo trabajamos desde una primera base: es quién creo que soy y quién creo que eres tú. Y esa es nuestra primera responsabilidad, poder entender la naturaleza humana de una forma lo más real y completa posible, para que no acabe ningún reduccionismo, ni psicoanalista, ni cientificista neuropsicológico, sino que pueda tomar los avances, lo antiguo y lo nuevo, los avances tal,
y me ayuden a entender a la persona con muchísima prudencia, con muchísima responsabilidad y con muchísima cautela, ¿no? Pero pudiendo desde ahí enmarcar todo. Se me ha olvidado decirte que he jugado mal porque yo sí utilizo técnicas proyectivas. Cuando has dicho, ¿alguien las utiliza? Yo, pues no he dicho nada. ¿En qué sentido? Un poco en lo que, no sé qué teoría que planteaba, ¿no? Ella, ¿no? Es decir, en que para mí el dibujo es un medio de expresión, como no es el juego, como no es el diálogo, es la persona que se expresa, y la prudencia que uno tiene que tener, que tengo delante es un misterio, y la responsabilidad de poder prudentemente entender quién es. Y desde ahí son medios que me ayudan a poder ir vislumbrando por dónde va la persona. Entonces, bueno, insisto, aquí planteamos más preguntas casi que soluciones. Esta es la universidad. No sé si hay alguna pregunta o cómo lo hacemos, Blanca. Aquí está el artículo, os lo recomiendo, que os lo leáis así, refresquéis el inglés. Está muy bien. Que muchas gracias a todos y como siempre, aquí en estos QR tenéis el formulario para los créditos, ¿vale?